Hello, gente que nos ven por acá. Tenemos nuevo episodio de su podcast Cine Aquelarre, donde hablamos de cine, feminismo y cultura pop. Le doy la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. Gracias por estar aquí presentes. Este es su espacio. Nota antes de comenzar la conversación es que es un crossover entre podcasts. Mis compañeras, colegas, compas de acá tienen un podcast que se llama Creatribu Podcast para que lo busquen y las conozcan. Entonces, por acá andarán en la conversación y pues nada, bienvenidas otra vez. Muchas gracias. Gracias. Estamos muy contentas de estar acá y luego de que nos visites en la Creatribu, ya que sí, también somos muy feministas y somos muy creativas. Y también creo que tiene que ver como esta cosa de la que el arre es así como una reunión, ¿no? Como un Sí. acá. Entre Y brujas. nosotras, traemos también ese rollo de acá tribu, reunión, así como Brujas. con tus. Ajá. Entonces está chido, en eso empatamos. Muy bien. Pues les comento de la peli que vamos a hablar el día de hoy. Es Ellas Hablan o Women Talking, como decidan llamarla. Se estrenó en el 2022, está disponible para alquiler en Apple TV Plus y Prime Video. La dirección está a cargo de Sarah Polley y en el reparto tenemos a Rooney Mara, Claire Fox y a Jessie Woodley, me parece. Como Ona, Salomé y Marix, me parece. En la sinopsis les comento que es un grupo de mujeres en una comunidad aislada, pues luchando por reconciliar su valor, poder y voz después de una serie de agresiones y violencias cometidas por los hombres que pertenecen a la misma colonia. Y pues dato curioso también, que es una peli basada en una novela y que es una película que ganó Oscar como mejor guión adaptado. Ah, sí lo ganó. Sí lo ganó. Tenía esa duda. Sí. Sí lo ganó. Qué chido. Sí. Entonces, pues adelante, les abro la pregunta de cómo se sintieron viendo la película. Denme su primera nota, por favor. Aquí vamos. Tú primero, Angie. Abre. Pues fue una película como que me llevó por un carrusel de emociones, porque sí, al principio como que dices, ¿qué está pasando? O sea, a todas las están atacando y cómo está pasando, qué pedo. Y luego ya vas viendo las escenas de cuando le suceden los ataques a cada una y ay, sientes como que una crudeza así muy a flor de piel y da mucho coraje. Luego también piensas en este rollo de su creencia, ¿no? De que, o sea, de que no es solamente el defender su vida como mujeres, tal cual su bienestar, sino que lo que hacen se rige por su religión, pues. Entonces ahí ya está la encrucijada en la que entran. A mí tuve como también, como dices, un carrusel de emociones. Ay, Sí. se me prendió mucho la luz. Déjenme le bajo. Tuve este carrusel igual de emociones, como dices, Angie, en el que la película visualmente me parece muy, muy bonita. O sea, creo que como todas las imágenes que representa y la manera en que tiene este tratamiento, tiene como una especie de filtro medio verdoso, medio azul, no sé si lo notaron. Sí, medio grisáceo. Medio gris. Como que todo el tiempo tenemos esta sensación de mucho frío, ¿no? De que es un lugar frío, es un lugar desolado. Sí. Y hay una experiencia en la que sí, hay una vocecita de una niña que te está narrando al principio de la historia, que es una voz muy tierna, y entonces luego entra esta escena de Rooney Mara como se despierta, bueno, no es Rooney Mara, se llama Ona, el personaje, se despierta atacada, y entonces es como ese golpe muy violento que dices, ¡ay, qué pasó! Bueno, yo sí sabía más o menos de qué iba la historia, porque ya la habíamos visto anunciada, pero el contraste de imágenes me pareció muy interesante en ese tratamiento. Y la película, si les soy honesta, me pareció algo larga, o sea, pesada de ver.
sin embargo, tiene como muchas capas de complejidad que creo que son interesantes como las va abordando, como dice Angie, con estas personajes, ¿no? Como van revelando poquito a poco el suceso de cada una y te van revelando la historia. Y, o sea, disfruté visualmente mucho la película. También la elección, ahorita voy a platicar de eso, la elección de la música me pareció súper interesante, como el diseño sonoro. Y los personajes me gustaron mucho como el tratamiento específico de cada personaje y la ropa, la ropa Sí. me hizo pensar mucho, o sea, obviamente son estas personas que viven en una comunidad menonita, pero Ajá. la ropa de las menonitas a mí como sé que la hacen ellas mismas y que confeccionan como la elección de las telas y el tratamiento Sí. de las texturas me gusta un montón, así es algo como que me generó mucha fascinación, lo parecido que era a lo real, ¿no? Luego se siente como un poco teatral, ¿no? Porque como que todo sucede en pues en el granero, pues que están teniendo acá sus reuniones y eso. En realidad son muy pocas las escenas que están fuera de ahí. Pero debo mencionar que me parece medio poco realista que los hombres como que no estén en ningún momento, ¿no? O sea, bueno, digo, si fueron como 2 días nada más, o un día lo que transcurre, pero como que, o sea, si tan controladas las tenían, no sé, como que sí está raro que ellas estuvieran ahí haciendo ahí su conspiración sin que ningún hombre fuera ahí como a meter su nariz, ¿no? Es que, bueno, lo que yo entiendo de la historia es que ellos están como están ocupados como legislando lo de que se liberen a los otros agresores, ¿no? Por eso no están ahí presentes. Porque por ahí se menciona en un evento que uno de los esposos apenas regresa Sí. después de estos eventos. Y que quien les avisa es este que llega como de visita, ¿no? Como un foráneo, que les dice que ya van a regresar. O sea, como Ajá. que todo esto sucede en esos días en que están arreglando el juicio de quiénes son los agresores. Eso es lo que yo entendí de la historia. No sé si tú, Sofi, nos das más claridad en ese debate. Sí, pues creo que, bueno, antes de continuar, vamos a dar muchos spoilers, bueno, durante toda la conversación, entonces para que vayan a ver la peli y luego vuelvan a nuestra Avísales si conversación. no la han visto. Sí, porque es muy nuevecita, ¿no? Dices que es del 2022. Sí, Ajá. sí, y está algo complicada ahí de encontrar, pero bueno, continuando con sus comentarios, también le doy los puntos a la peli en cuestión de como producción visual, me parece también pues muy acertada, ¿no? En la atmósfera que construyen, creo que te tiene como como con mucho interés de ver qué pasa, ¿no? Y también me parece que la trama en general es sencilla, pero es sencilla en el sentido de que es pues lineal, ¿no? Solamente ocurren como flashback que nos dan alguna información sobre motivos de los personajes, ¿no? Y que creo que es para lo que funciona, ¿no? Y también retomando la situación en la que tenemos a una voz narradora también es un recurso que me gustó mucho que utilizaran en esta película, porque nos habla directamente, ¿no? A quienes estamos viendo. Y eso me parece muy atinado, ¿no? En el sentido de que sí nos involucra directamente, ¿no? A quienes estamos viendo. Entonces, también por el lado de que justo en las locaciones, ¿no? Como que son muy pocas, me parece también que le doy el punto en el que creo que no había necesario como explorar como otros lugares, si solo lo importante era como las conversaciones y como las preguntas que suceden. Y pues continuando con cómo inicia la película, ¿no? Como para partir desde a lo mejor una cronología, que si no, no pasa nada, ¿eh? Si nos brincamos escenas o Hacia así, adelante. pues Sí. sí, no pasa nada. Entonces les comentaba que las primeras escenas y las primeras secuencias que suceden es que hay un proceso como de votación hacia una decisión que quieren tomar como en colectivo, ¿no? Y que parece que toda la comunidad como participa, ¿no? Me parece como muy curioso que bajo las herramientas que ellas tienen, como que hayan podido como
estar como con esa iniciativa, ¿no? De que todas participen, ¿no? Entonces, también me parece algo muy interesante. Sí, 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 sí. Que me parece que hay una frase que dice la narradora que justo empieza la peli y dice como lo que sigue es un acto de imaginación femenina. Me parece como muy, muy linda esa frase porque también como que me recordó a mí el por qué hago tal vez estas conversaciones, ¿no? Como que volvemos a imaginar la peli pero la ponemos como dentro de nuestra perspectiva, claro, pero también desde un punto en el que nos hacemos partícipes también de la historia, ¿no? Y de lo que nos parece curioso y de lo que nos parece llamativo de la situación, ¿no? Que pasa. Y bueno, les comentaba del proceso de votación, que era, creo que decidirse si irse o quedarse, y luego hay un par como o no hacer nada, exacto. Yo las anoté, las tres. Son tres opciones. No hacer nada, quedarse y pelear, o irse. Oye, pero yo quiero hacer ahí un paréntesis que me parecía muy tierno que ellas, o sea, como dentro de su, ¿cómo se dice? Religión, su creencia, su grupo. Práctica religiosa. Porque no sé si ya lo dijimos, pero eran menonitas. Sí, y entonces a las mujeres no les permiten aprender a leer ni a escribir. Entonces ellas hacían sus votaciones a través de dibujitos. Sí. Y de hecho durante toda su plática había quienes estaban haciendo constantemente dibujitos, ¿no? Como de cuando las niñas están trenzando sus cabellos juntos. Así que a la parte del final quedan sus dibujitos. Y eso se me hace chido, bueno, hablando desde nuestra perspectiva de la Creatribu, que aprendemos a expresarnos siempre de alguna manera, ¿no? O sea, que no solamente el lenguaje va con letras, pues. Y ellas encontraron esa manera también para, pues, que eran algo que sí entendían en común, ¿no? Como como hay una palabra para eso, como logo, no sé qué, o sea, que es como entenderse con imágenes. ¿La grafología? No estoy segura, pero bueno, o sea, tipo que ellas se entendían más bien con dibujitos, ¿no? Sí. Eso está chido. Sí, a mí también eso me gustó mucho, como los dibujitos y como esta traducción de, justo la niña, esta narradora al principio habla de que no sabíamos leer, no sabíamos escribir, pero ese día aprendimos a votar, ¿no? Aprendimos lo que era una votación. Y también creo que en esta como naturaleza de que toda la comunidad participa, también nos habla de la violencia a la que todas se ven sometidas, ¿no? Que por ahí lo mencionan al principio que a todas les pasó y poco a poco van desenmarañando como la experiencia personal de algunas de ellas. Y que incluso se va encrudeciendo, ¿no? Cuando nos vamos dando cuenta como la manera en la que fueron atacadas cada uno de los personajes que conforman como este diálogo. Y que también hay una sensación de que no nos queda como, o sea, como no es explícita la manera del tratamiento en el que habla, sino que son como estos flashazos, que me parece una metáfora muy interesante de cómo también recordamos el trauma, ¿no? Cuando tenemos eventos traumáticos en nuestra vida, lo que nos pasa es que nos dan estos ataques como de recuerdo, ¿no? Así como que entras y sales de esos eventos. Y eso me parece interesante, ¿no? Que no, y también creo que de una manera lo agradecí que no fuera tan explícita las escenas de la violencia. Yo también. A mí yo quería resaltar que en cada una de las escenas de violencia se escucha como una campana, como una campanada, tipo como, no sé, a mí me hizo pensar como en algo así eclesiástico y, o sea, como que es la misma religión la que las tiene así, la que está permitiendo que estas cosas pasen, ¿no? Porque también les decían al principio que eran el diablo, que eran cosas que se estaban imaginando. Soy el diablo. ¡Uy, el diablo! Sí, como que eso
eso creo que es un tema como constante en las conversaciones que ellas tienen, ¿no? Como que, es que, ¿qué va a pensar, pues, Dios, ¿no? Como de lo que estamos haciendo, y de estas preguntas que nos estamos haciendo ahorita, ¿no? Como de, es que cómo vamos a dejar a nuestros hijos y a las demás personas, ¿no? Aquí y sin nosotras, y que pues también como... Sí, perdón que te Dime, interrumpa, pero hay un dime. diálogo súper interesante que dice, creo que Salomé, una de las enojadas, Ajá, que dice, es que si Dios, o sea, si Dios está permitiendo todo esto, ¿por qué nos está haciendo esto? Y si claro. entonces Dios, o sea, y si nosotras estamos así como con tanto coraje y queremos venganza y queremos destruirlos, pues entonces nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? O sea, que queremos venganza y queremos violencia. Y eso se me hizo muy cabrón. Sí, Digo, estoy sí. parafraseando. No, está bien, está bien. Justo también, bueno, ya se me olvidó lo que iba a comentar después de Ay, eso, perdón. pero, no, no pasa nada. Pero voy a retomar, las, bueno, no tal cual como las palabras, sino como esta parte de que para ellas, o sino como, bueno, para la trama, y que había como este conflicto tal vez en el que para ellas irse o huir tenía como dos significados diferentes, ¿no? Y Ujú, yo hice esa nota y, por ejemplo, en la palabra de irse, pues era más bien como la misma decisión de no estar, pues, por tu ujú. bienestar físico y mental, ¿no? Y la decisión de huir, ¿no? Que viene como de este acto, pues, meramente cobarde, ¿no? O que pareciera también un acto de No, valentía, tal vez, ¿no? ajá. O sea, puede ser tanto no confrontativo como Uh-huh. de autopreservación. Sí, 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 entonces me parecía ahí como interesante que hayan traído a la mesa esas dos palabras, ¿no? Que también nosotros comúnmente como usamos del mismo significado, pero que para ellas y lo que nos están diciendo, ¿no? Pues significa dos cosas distintas, ¿no? Y ya viniendo como a las conversaciones que ellas tienen, hay unas, hay unas cosas que a mí me parecen como muy, tal vez, inspiradoras, ¿no? Y que, claro, aportan como al propósito de la película, ¿no? Que desde el mismo título nos están diciendo de lo que va, de lo que va a tratar, ¿no? Que es, por ejemplo, esta parte de que no me recuerdo quién de ellas menciona, pero que dicen que solo lo que les queda son sus sueños, ¿no? Como perseguir algo y que vas a alcanzar en algún momento, ¿no? Como y un propósito. Y también como abonando a eso, ¿no? Que esta palabra, o bueno, esta frase que nos mencionan como de, bueno, soñar no cuesta nada, ¿no? Como que es un pensamiento también y que hablarlo también genera como una, pues sí, como una recepción tal vez buena de que lo está escuchando, ¿no? Y que también mantiene como el lado, pues amable tal vez como de toda esta situación tan terrible que ellas están viviendo, como hablar desde ahí, las mantiene pues del lado con más esperanza, ¿no? Y con más, luz, ¿no? De que teniendo ellas alrededor tanta pues violencia, ¿no? Y tanta crueldad que les pasa a todas. A mí eso, en lo que estás diciendo, me hizo recordar una de las frases que me parecieron como muy interesantes, en la que, como mencionaba Angélica, los sucesos son tan inexplicables al principio que les dicen que son como apariciones o que incluso se lo están imaginando. Y Ujú. bueno, todo se desata porque parece que las dos adolescentes que pertenecen como a la conversación son las que atrapan a uno de los agresores y Sí. después ya este agresor da como la Como señal que de quiénes son los delata otros, ¿no? a otros, ¿no? Ajá. Y cuando están reflexionando sobre esta situación que les pasó y cómo las hicieron creer algo, una de ellas dice que lo más duro como del evento es que las hicieron desconfiar de ellas mismas, ¿no? O sea, que lo Ujú. que hay como varias capas de realidad en las que se manifiesta como la narrativa, que dice una de los personajes que incluso vivían como en una sensación de estar soñando, en una ensoñación de la que ya no podían despertar, ¿no? Por esta sensación de
de que lo que les estaba pasando se les dijo que era algo irreal, ¿no? O algo que no sucedía. Y esta situación a mí me pareció como un muy... gaslighting. Ajá, es un gaslighting. Sí. Y me parece muy como duro, porque creo que muchas de las situaciones como que pasan en el terreno de lo femenino o en el terreno de lo íntimo se tratan de esta manera, ¿no? O sea, es una metáfora también interesante de la imaginación femenina, ¿no? Que ponen ahí como es que es muy efervescente la imaginación femenina y ustedes tienen otros procesos, ¿no? Entonces te encierran como en una burbuja de lo que te está pasando no es posible más que en ese terreno de lo imaginario. Entonces ellas viven como atrapadas en ese terreno de lo imaginario hasta que se descubre quién es el que mató al lobo, ¿no? O quién es el lobo, mejor dicho, ¿no? Y entonces cuando todo aterriza y lo pueden compartir, hay todo este proceso que se siente como un proceso terapéutico en el que cada una está expresando su propio dolor, ¿no? Y su propio enojo y su decepción, e incluso estas nociones de esperanza, o por ahí se habla incluso del perdón, ¿no? De este perdón obligatorio en el que... Ah, ese tema está chido también, ese del perdón, ¿no? Que dicen que por aquí yo escribí algo que dicen que hay como un mal uso del perdón en Sí. el que ya es permisivo más bien. O sea que que la mamá le pide perdón a la hija, creo que era a la que tenía al esposo golpeador, solo me acuerdo del nombre del esposo Klaus, pero no me acuerdo Sí, del la nombre. mamá se llama Greta y ella se llama Salomé, me parece que ella es Salomé, ¿no? Sí, Creo era que sí. Salomé. Es que Creo que confundía sí. a las dos que traían como su paliacatito, pero bueno. Sí. Sí, yo también las confundí. Sí. Sí. Pero que le dice al final que la perdone, que porque ella le dijo que perdonara a su esposo o sea, como que eso era lo que dictaba la religión, ¿no? Y que ella le enseñó a que lo perdonara y entonces lo perdonó tanto que ya se volvió en algo permisivo, ¿no? Así como yo te perdono tus agresiones, entonces tú tienes derecho a seguir cometiendo eso porque yo te voy a seguir perdonando, ¿no? Sí, como cuál es el símbolo del perdón realmente, ¿no? Porque lo que les pedían los hombres de la aldea es que perdonaran como una especie de situación de olvido y de hacer como que no pasó nada. Y ellas no están en contra del perdón porque lo dialogan como de varios canales y dicen, es que es más fácil para nosotras perdonar cuando ya no nos va a someter esto a nuestra propia destrucción, ¿no? O a nuestro propio encuentro con nuestra maldad. Porque por ahí se habla también de que si se quedan ahí, así como en este debate de nos vamos o nos quedamos, si nos quedamos nos vamos a volver asesinas, ¿no? O nos vamos a volver destructivas de lo que sea que se quede aquí. Y también nos vamos a volver estos monstruos en los que los mismos personas nos atacaron, ¿no? Entonces la manera de perdonar no es quedarse, sino irse, ¿no? Irse y ponerle distancia y seguridad. Ponerle perspectiva, ¿no? De a la distancia. Sí, creo que también otro como pregunta sobre eso, creo que hacen creo que sí estaban como hablando de esta situación como del perdón y alguien dice como, bueno, qué pasa si mejor como lo hablamos entre todos, ¿no? Como que nos incluimos hombres y mujeres, ¿no? En la conversación y vemos qué es lo mejor para nosotras, ¿no? Y como sí, o sea, creo que es algo, también un punto que podemos como traer a situaciones, pues, de la vida real, ¿no? Pues también como el que mencionan del gaslighting, que ojo ahí, gente que nos escucha, gente que nos escucha y nos ve, es una situación que pasa, pues, en las relaciones, ¿no? Y que a nosotras como mujeres pareciera, bueno, no pareciera, como que en los casos que se escuchan más, es cuando nos afecta a nosotros, ¿no? Y nos perjudica pues muy terriblemente, ¿no? Entonces, por ahí también les comento eso, ¿no? Y que pues hay que prestarle atención justo a esas cosas, como a esos guiños que tienen estas pelis que parecieran estar en otras épocas y como una época también muy lejana a lo que estamos viendo nosotros, pero no, Pero espero que siga como ven, pasando. ajá, Yo quería hablar que de eso del tiempo en el que pasa, es ahorita que lo mencionas. Hay un rompimiento en la película que a mí me gustó mucho, cuando así como que trae una trama muy horizontal y de repente entra esta camioneta con la música
que se llama, creo que la canción se llama Sleepy Jean, o algo así se llama, ahorita por aquí se llama Daydream Believer, la canción, que es como este coro de Sleepy Jean. Y entonces para mí esa escena rompe como con crea como un anacronismo en el que nos regresa al presente y te das cuenta que no es una historia que está pasando hace 200 o 500 años, ¿no? A pesar de que esta comunidad vive con estas prácticas que parecen muy antiguas. Y uno de los datos curiosos que estuve revisando es que la autora del libro, que es esta Miriam Toews, no sé cómo se pronuncia, se basó ella como referencia para escribir la novela en un evento que pasó en el 2009, que no es tampoco tan antiguo, y que este evento pasa en una colonia menonita en Bolivia, en la que pasaron esta serie de sucesos en los que las mujeres empezaron a sufrir este tipo de agresiones sexuales y físicas, y que también pasa lo mismo, ¿no? Como el mismo planteamiento que se les decía que eran eventos satánicos o que eran de su imaginación, y eventualmente se encuentra a los agresores. Y dice que desgraciadamente la resolución en esta comunidad no fue de la misma manera, pero entonces ella hace este ejercicio imaginativo de qué hubiera pasado si las mujeres hubieran podido como dialogar en torno a, ¿no? Entonces, yo recuerdo esa noticia, o sea, la recordé cuando estaba escuchando el dato, y también me pareció como, o sea, como que es muy confrontativo darnos cuenta de que estos eventos no son eventos que dejaron de pasar ya hace muchos años, ¿no? Y que creo que esta introducción de esta canción, que también la letra de la canción la busqué porque me daba mucha curiosidad saber si había una cosa ahí intencional. Y la canción se trata, si la buscan así como la traducción en español, de así como que es un muchacho contando cómo es despertarse de la juventud, ¿no? Como empezar a trabajar y volverse como consciente de que ya los sueños de la adolescencia se acabaron, ¿no? Y entonces está narrando como esta noción de ya nos rasuramos con navajas frías y no tenemos dinero en el bolsillo, pero aún así seguimos soñando, ¿no? Y seguimos como soñando en el futuro. Y yo sí sentía como que tenía algo intencional, ¿no? Como que la canción, además de este sentido anacrónico de que te trae al presente otra vez, esa sensación de que el sueño de la juventud es como, sí, como una especie de esperanza, como que se rompe cuando nos pasan eventos que nos traen a la realidad o pues sí, como a este mundo de crudezas y violencias, ¿no? Y me parece muy interesante cómo en estas escenas las que interactúan más son las adolescentes, ¿no? Las adolescentes son las que interactúan con el chofer de la camioneta que va gritando como que los van a hacer un censo o una cosa similar. Y todas las demás personas se recluyen en sus casas y como que no más se asoman por la ventana. Y cuando ellas interactúan con él, hay también esta referencia pues a las prácticas masculinas en las que todo el tiempo hay como una sensación de cacería, ¿no? Porque lo primero que les pregunta es que si tienen novio, ¿no? Y ellas se ríen, ¿no? Y entonces a mí eso me remitió como a estos recuerdos en las que somos adolescentes y sufrimos como estas interacciones o nos confrontamos, pues, porque tal vez no las sufrimos, pero sí hay una confrontación con estas interacciones con los hombres mayores que están ya como de cacería con las adolescentes, ¿no? Y que están buscando estas interacciones sexoafectivas. Y que te agarran en curva, ¿no? Que tú estás como en otro pedo en tu adolescencia y dices, eso, o sea, como que no quieres pensar que fue por ahí, pero pues siempre piensa mal y acertarás, ¿no? Sí, de hecho con esto que menciona Ana del censo, creo que estoy recordando ahorita, creo que dicen para qué año van a utilizar como esta información, creo que dicen 2015. Creo que entonces también es como que se vuelve, como lo que mencionan, ¿no? Que se vuelve como a romper esta como tiempo de época que tanto en la atmósfera y en los vestuarios nos vienen presentando, pero cuando nos dan estos datos, ¿no? Es como de, caray, entonces, ¿de qué momento me están hablando, no? Viajó en el tiempo o algo así. Sí, como que haces eso ahí. Sí, los menonitas sí viven como así, como en otro tiempo, espacio. En otra dimensión. Se quedaron congelados en el tiempo. Ortodoxas. Es que la idea es que las como creencias están siguiendo la Biblia del Génesis, que tiene estas prácticas originarias, que es como Dios le mandó a su pueblo que viviera, ¿no? Entonces, por eso tienen estas prácticas pues sí, que parecen tan antiguas, ¿no? Y rechazan pues como la medicina moderna. Que son como... Y que son como muy autosuficientes, ¿no? Y autosustentables hasta cierto punto,
Y por eso es por lo que también como que las autoridades de acá del mundo real no pueden intervenir mucho y por eso es que también se perpetúan pues ese tipo de violencias y de prácticas así tan arcaicas, ¿no? Como eso de que solo los hombres pudieran recibir educación y esas cosas. Es que eso que dices, yo quiero hacer un paréntesis ahí, Ujú. porque pareciera, como por lo que mencionas, que eso solo pasara en esas comunidades, pero no es así. O No, sea, pues no. eso pasa incluso con gente que tiene acceso a la, pues sí, a otras prácticas, a lo mejor a la educación o a la tecnología, y que no es propio, o sea, yo como solo quiero mencionar que no es propio de las prácticas menonitas o de, no tiene que Ah, ver no. así como puntualmente con la religión, sino que es algo que se esparce a través de las prácticas de opresión y violencias que se perpetúan gracias a la, pues al mandato patriarcal, que no necesariamente es solo los hombres, ¿no? Sino lo que se ejerce como sistemáticamente para controlar, ¿no? Para controlar a las mentes y a los cuerpos de los ciudadanos más vulnerables. Y en este caso que se vulneran aún más por no tener acceso a la educación, ¿no? Y no tener acceso al exterior, ¿no? O sea, como a este tipo de reglamentos que las protegerían, incluso como derechos humanos básicos, ¿no? También estaba, bueno, otra cosa que quería mencionar es que me recordó mucho, así ya que estaba, como que yo sentía una sensación de familiaridad cuando estaba viendo la película y ya investigando los datos curiosos, se me vino a la mente la novela de Margaret Atwood, El cuento de la criada, que en inglés se llama Ah, sí. Handmaid's Tale, porque están vestidas como de manera muy parecida, o sea, como este tipo de vestimenta de los peregrinos norteamericanos, ¿no? Que tienen como estos sombreritos como de lechera y todas esas cosas. Y entonces empecé a ver una entrevista de Margaret Atwood como para pensar como qué tipo de paralelismo podíamos hacer como con estas dos narrativas, que yo estoy muy segura de que la autora de este libro debió tomar como referencias de Margaret Atwood. Y uno de los datos que a mí me parecen más escalofriantes y más interesantes de la novela de Margaret Atwood, del cuento de la criada, es que todos los eventos que suceden en su novela, aunque es una ficción, ella retomó, y ella lo menciona en sus entrevistas, que ella no tomó ningún evento que no sucediera realmente o que no haya sucedido en la historia, como que no tuviera un precedente histórico real. Entonces, que no fueran prácticas que se estuvieran haciendo en las guerras o en otros países o bajo la normativa de Changos. ciertas O sea, religiones. nada de eso es ficción. Exactamente, nada de eso se lo imaginó ella. O sea, todo lo que pasa en la novela, aunque está ficcionado dentro de la Ajá. narrativa, son cosas que realmente se han practicado en la historia de la humanidad y que tienen así referentes históricos precisos, ¿no? O sea, que ella puede como enunciar dónde se hacen estas prácticas de violencia extrema Ay, que tienen que ver con la mutilación genital, con las sí. violaciones sistemáticas, con la esclavitud femenina y todas estas cosas que nos parecen inverosímiles, ¿no? Dentro de estas narrativas y que nos parece dentro de un estado de privilegio imposible que sean prácticas vigentes, ¿no? Que dices, no, eso pasó hace 200, 300 años, vale, ¿no? Ya no nos Y pasa a no. nosotras como sociedad moderna, ¿no? Pero ajá, creo que lo que es muy confrontativo es que esta película funciona como una metáfora de lo que nos pasa, ¿no? Todo el tiempo. Es como si fuera una especie de caricatura de los personajes que interpretamos en una sociedad como comunidad femenina que es violentada constantemente a través de las prácticas sistemáticas, desde el hogar, desde la infancia, desde la maternidad. O sea, todas estas capas se mencionan de manera como muy, yo lo sentí como que no profundiza demasiado en ninguna, también por la intención de cubrir demasiado terreno, Sí. porque incluso se habla del fenómeno trans, ¿no? O sea, incluso por Sí, ahí vemos a Ah, un sí, sí. sí, niño es o a cierto. una mujer trans. Y a mí eso me quedé así como de, órale, qué interesante que incluso llega a este punto en el que las mujeres o las diversidades, las disidencias, son violentadas a través de estas prácticas en las que se someten a sus cuerpos a las decisiones de la comunidad, ¿no? Porque Ujú. es un personaje que cuando es como interpretado como mujer, creo que se llama Nelly, y entonces Nelly no habla con ningún adulto, solo Ujú. habla con los niños, Ujú. hasta muy ya cerca del final, cuando una de las mujeres lo reconoce como un hombre y le llama por su nombre masculino, que es Melvin, y entonces responde, ¿no? Por primera vez en Ah, la sí, trama, le y le agradece dice, que le diga su nombre. gracias por decirme por mi nombre, ¿no? Y entonces a mí eso me pareció como un guiño muy lindo a esta otra, como metafóricamente, a lo que digo, muy ligero igualmente, muy como casi imperceptible, de Ujú. lo que también, cuál es nuestra asociación desde los feminismos
con las diversidades y cuál es la lucha, cómo nos intersecta, ¿no? Como a través de estas violencias a las que somos sometidos todos, como sometidos todos incluso, como minorías, ¿no? O como minorías que no han podido como situarse en espacios en los que pongamos las reglas, ¿no? Que esta es una de las premisas en las que la película plantea, vámonos para que nosotras hagamos nuestra comunidad bajo nuestras normativas, ¿no? Y quien quiera pertenecer a nuestra comunidad va a tener que seguir estas reglas y si no, pues que Claro. que a mí eso es como ese imaginarnos un mundo en el que nosotros ponemos las reglas, ¿no? Eso a mí, así como utopía, me gusta mucho también pensar. Yo quería así. Bueno, lo digo rápido. Desde que también cuando este personaje, se me fue ahorita su nombre, ya lo tenía y se me fue ahorita el nombre, este chico que es el profesor y que está en las reuniones de las mujeres, ¿no? Y su papel, que bueno, aparte de que se lo dicen, pero que es muy evidente, ¿no? Que él está solamente para hacer las minutas, ¿no? De las conversaciones que tienen, ¿no? Y que en el momento en el que a ellas como que se ponen a hablar de, bueno, ¿y qué va a pasar con los niños, ¿no? Y con los demás, ¿no? Entonces, como que, no sé si la cámara o pues sí, no, como que la vista nos llevaba como a las reacciones como faciales que tenía ese personaje, ¿no? Y que muchas veces yo decía, chino, ahorita va a hablar y se va de que habla a armar, ¿no? De que la discusión. Pero no, creo que me parece como también algo interesante, ¿no? En el que él está presente, pero pues solamente está bajo la regla de que pues él solamente es el que escribe, porque claro, volviendo al punto de que solamente ahí los hombres y niños tienen como derecho a la educación y es leer y escribir, ¿no? Entonces, pero también está padre cuando ellas quieren conseguir un mapa y él se los consigue, ¿no? Como en esta cosa de, pues, no sé, como que a mí me remonta también a estas situaciones en las que los hombres se preguntan como, pues podemos ser parte como de los feminismos, ¿no? Como de las marchas o como de estos momentos en los que estamos nosotras como al frente, ¿no? Y que todo el tiempo ellos se preguntan cómo pueden ser parte o pareciera que no los queremos hacer parte, ¿no? Como respetar su papel, que no es su lucha, pero que a la vez hacen como desde su trinchera lo que pueden, ¿no? Sí, entonces por eso me parecía también que otra vez me brincaba a estas situaciones que pasan pues en la vida real, ¿no? En las que vemos estas discusiones y estas preguntas, ¿no? Y también me parece, bueno, también volviendo como a esta parte de la religión y como de sus prácticas, me parecía muy conmovedor y muy como unos alivios que tenía toda la película, a pesar de como de todas estas preguntas que me parecían como muy interesantes también responder, pero esos momentos en los que ellas cantan y que su canto se vuelve como una especie de práctica para acompañar y para abrazar para ese momento en el que están ellas preguntándose esta situación tan que pareciera a ellas rebasarlas, ¿no? En algunos momentos en los que ellas pues no se deciden por una u otra cosa, ¿no? Entonces, me parecía también una situación que era importante resaltar para la película, que estas como, pues sí, estas prácticas que tiene pues las religiones, ¿no? Que los cantos vienen como también con letras como muy muy apaciguadoras, ¿no? Como muy tranquilizantes, ¿no? Pero cuando están cantadas por ellas y en la situación en la que están envueltas, a mí me parecía como muy conmovedor, como que también justo pasa una situación de esa, ¿no? Que las que ellas están cantando y cantan pues muy fuerte, ¿no? Que se escucha hasta una casa de unas de las mujeres de ahí de la comunidad, ajá, y que eran de esas que cumplían como con este papel de que era la señora que está como muy, como en su papel de, no, pues a mí me tocó solamente vivir en la época en la que yo solamente sirvo en mi casa y no más, ¿no? Entonces yo estoy como aferrada a eso y es lo único que
para lo que ella está, ¿no? Pero que tiene a estas, no sé si sea su hija y su nieta, ¿no? Que son estas otras dos mujeres, y que cuando justo escuchan este canto, ellas están como pensando en como qué estará pasando, porque nosotros no estamos aquí, que ellas no lo dicen, pero por la construcción visual, pues por lo menos me pudo a mí arrojar esos mensajes, y que justo es la portada de la película, cuando ellas se agarran de la mano, es la portada es el póster de la peli, ¿no? Entonces, pues por ahí va mi siguiente comentario. Yo quería hacer un comentario sobre más bien como los tipos de feminismos, porque, o sea, eso de la utopía feminista suena chido, pero dentro del mismo movimiento también hay ideas muy distintas, ¿no? Que también se logran ver ahí en el mismo diálogo, como cuando le da el ataque de pánico a esta chica, no recuerdo su nombre tampoco. Y entonces que una de ellas la ataca diciéndole, es que tú quieres llamar la atención, o sea, porque todas sufrimos igual, ¿no? Y porque no a todas nos pasa eso. Y yo me sentí súper identificada con ese momento porque yo sí tengo trastorno de ansiedad y trastorno de pánico, entonces he sufrido ataques de pánico y es algo que la gente como que se lo toma súper a la ligera. Y bueno, a lo que voy es como que cada persona vive su trauma de diferente manera, ¿no? Y le afecta de diferente manera. Y me parece como insensible el cuestionar el qué repercusiones tiene en tu persona el tipo de trauma que hayas vivido, aunque haya sido el mismo, ¿no? Y entonces aquí se ponen como ya en contra tanto eso que también mencionaste tú, Sofi, de la señora que dice, yo estoy aquí nada más para servirle a los hombres y pues así me educaron y las cosas ya no van a cambiar y, o sea, porque sabemos que también en la actualidad hay muchas personas, mujeres que piensan así y que educan a sus hijos y a sus hijas para que también piensen así. Y también pues dentro del feminismo existen mujeres que piensan, por ejemplo, que las mujeres trans pues no son mujeres, ¿no? Y que no las aceptan así como a esta chica que le seguían diciendo por su nombre de mujer, pues este tipo de cosas, ¿no? En las que los mismos feminismos se confrontan. Y entonces ya no sería tan utópico de todos modos, aunque hubiera una comuna liderada por mujeres, ¿no? Yo quiero hablar ahorita, bueno, como ahorita retomando esa idea de la utopía, hay una cita que dicen cuando están hablando precisamente de esta mujer que dices que tiene el ataque de pánico, o una de ellas que se llama Mejal, yo sí anoté todos los nombres porque Mejal. Ella dice que cuentan estas como mini anécdotas narrativas durante la película, ¿no? Que van creando otras imágenes. Bueno, no te creas, creo que lo cuenta esta Greta, que es la señora mayor, que es la mamá de... Ya me acordé que no son la misma esta Salomé y Marique, que es la otra personaje. Sí, esas son las que se parecen mucho, sí. Los personajes en su tratamiento se parecen mucho. Sí. Entonces, una de ellas cuenta esta historia que las libélulas y las mariposas migran y que no son ellas, sino sus nietos quienes llegan a su destino, ¿no? Que es como algo generacional. Y creo que así me hizo recordar mucho esta narrativa que también la menciona Lucas Avendaño, y los que viene de los zapatistas, ¿no? Que nos dicen que los zapatistas dicen que la revolución es una mariposa y Lucas lo toma la idea para decir que la utopía es una mariposa, ¿no? Y lo que dicen es que quien empieza el sueño no es el mismo que lo termina y no es precisamente la idea que nosotros que empezamos este sueño seamos quienes lo concluyen o disfruten de sus beneficios, ¿no? Sino que las utopías lo que pretenden es que mejore lo que sea que estamos construyendo para las generaciones del futuro, ¿no? Y ahí es donde está la nobleza de la construcción o de la ensoñación de que podemos cambiar, ¿no? Podemos ser mejores. Y desde ahí creo que el sueño de la utopía es algo como muy precioso de retomar como una posibilidad. Y quería hablar del personaje este que menciona Sophie, de August, que se llama en inglés. August
es un personaje que tiene estas características muy dóciles, ¿no? Como en su personaje, que también ya no pude evitar dejar de pensar que era el mismo actor que sale en El Perfume. Sí. Y decía, es el del perfume. Ay, Lo sí. amo. De la película y decía, Como súper tierno. sí, tiene una cara como de perro atropellado. Y justo ahorita que estabas hablando de estas nociones en las que ellas lo cuestionan y lo hacen silenciarse y él acepta como todas estas confrontaciones, pensé en lo diferentes que son los personajes masculinos cuando son escritos por mujeres. O sea, cómo las mujeres nos imaginamos la masculinidad como un ideal o como una respuesta a nuestras necesidades, a diferencia de cómo los hombres escriben a las mujeres, ¿no? Esto que le llaman el male gaze o el female gaze. Sí. Y esto lo pensé muy recientemente, acabo de ver una película, estaba tratando de recordar el nombre, pero no se me ha venido a la mente. Buena Suerte, no sé qué se llama, ahorita se los digo, en el que hay una como interacción entre una mujer mayor y un hombre que es un trabajador sexual, y entonces cuando tú ves cómo es el desarrollo del hombre, yo no sabía que la película la había dirigido y escrito una mujer cuando la estaba viendo, esa película que les menciono, y entonces yo decía, es que ese hombre es perfecto, ¿no? Es guapo, es sensible, y luego dije, oye, un momento, ¿no? Es decir, me suena no, como pero que, es real. me suena como a que está imaginado por una mujer, porque cubría todos los aspectos y todos los elementos como ideales, ¿no? Así de que este es el hombre perfecto, ¿no? Y entonces cuando investigué quién había escrito la historia y quién la había dirigido, pues eran puras mujeres, ¿no? Entonces sí, me parece muy interesante este comentario de August, porque es como en las mujeres, así como hay una naturaleza en las que deseamos que los hombres se comporten o respondan a nuestras emociones de una manera como precisa, y que además este personaje tiene la cualidad de que es el único hombre educado, ¿no? O sea, no solo nos están hablando de un hombre que es sensible y que es dócil, sino que además ha sido educado, y esto nos habla de una cualidad como idealizada de lo que serían los hombres dentro de esta metáfora de imaginarnos como un espacio alternativo, ¿no? Para existir. Y había otra cosa que quería decir, déjenme ver si por aquí encuentro la idea, como respecto a esto último que estaban mencionando. Bueno, a ver si ahorita se me viene a la mente, pero sí, como... Pues ajá, también sí, se me hace chido de esta cosa como de la utopía que hablabas, de que él también, y como de estos, como reaprender el papel masculino, que es lo que la tarea como que a él le dejan, ¿no? Ahí en la comunidad, de que tu tarea es muy importante aquí, y creo que eso es como también lo que la mayoría de las mujeres quisiéramos dentro de nuestros feminismos, ¿no? Que los hombres que tengamos cerca hagan su chamba desde lo que ellos pueden y desde, o sea, no decirles a las mujeres qué hacer o cómo luchar, sino más bien cuestionar, ¿no? A sus congéneres y pues dentro de sus posibilidades, como él que era maestro, pues sí educar a los niños diferente, ¿no? Con diferentes creencias también, con diferentes valores y como esto que les decía de que cuando deciden si llevarse a niños como desde qué edad, y una de las mujeres tiene un hijo que ya sobrepasa esa edad, ¿no? Y dice, oye, no, pero mi hijo no lo voy a dejar aquí. Y entonces le preguntan a él, a ver, ahora sí tú dinos tu opinión. Los niños creo que eran mayores de 12 años, tienen la posibilidad de ser violentadores. Y entonces él les dijo, pues sí, la verdad es que sí, pero se necesita crianza con amor, se necesita mucha paciencia, mucha insistencia, o sea, obviamente los niños a esa edad son una bola de hormonas, son una bola de impulsos, ¿no? Que no saben qué está pasando con su cuerpo y tienen un chingo de energía y de fuerza, pero pues el punto es como irlos guiando, ¿no? También es chamba como de quien está a su cargo, de guiarlos como por el buen camino, entre comillas. y entonces para generar de esta manera, pues sí, nuevas masculinidades, ¿no? Ya me acordé de lo otro que quería decir. Ya se me vino a la mente ahorita que estabas hablando. Como en esta cosa de los rituales que ustedes mencionaron también, todos estos rituales como lo de las trenzas, lo de los cantos,
y hay al principio una escena donde se están lavando los pies antes de empezar la reunión, Sí, ¿no? Sí. Y todos estos rituales son rituales que yo los relaciono mucho como con las prácticas religiosas, ¿no? O sea, hay como, bueno, esa de los pies sí lo relacionan directamente con Jesús que le lavó los pies a sus discípulos antes de ser crucificado. Y dentro de todas estas prácticas rituales, yo tenía mucha curiosidad como si los nombres de los personajes había una como relación directa con las narrativas bíblicas, ¿no? Sí, porque no me parecía algo coincidente como que estuvieran ahí. Entonces me puse a buscarlos y no encontré como muchas referencias de todos, pero encontré de 3 que me parece como interesante como pensar si hay una asociación y que lo hagamos entre las 3. Una de ellas que es Salomé, quien intenta, si se acuerdan en las primeras escenas, intenta asesinar a los atacantes, ¿no? No vemos así como que les inflige heridas, pero vemos cómo los ataca con una especie de gancho, como con los que recogen el trigo. Como con una hoz o Ándale, no sé, como con una algo hoz. así. Y ella es una de los personajes que como representan más la furia feminista, ¿no? Como diría en estas luchas como de que ella también es la que se identifica a sí misma como alguien que se va a convertir en una asesina si se queda en ese lugar, ¿no? Y Salomé es un personaje bíblico que, pues así dentro de todas las narrativas como en la que cuentan la historia de Salomé y las representaciones pictóricas que hay de ella, es quien manda cortar la cabeza de San Juan Bautista, ¿no? Y le pide a los reyes, ella danzaba y tenía como una danza muy como hipnotizante, y entonces enamora a uno de los reyes, que no recuerdo ahorita su nombre, y le dice, él pídeme lo que tú quieras, Salomé. Y Salomé le pide que le entregue en un plato la cabeza de Juan Bautista, ¿no? Y entonces el rey manda a matar a Juan Bautista y le trae la cabeza, y Salomé se la lleva a su mamá como un trofeo de guerra, ¿no? De ya, estamos a salvo, ¿no? Entonces me pareció muy interesante que el personaje este, que es como uno de los más agresivos, sea Salomé, ¿no? Y la otra es esta Ona, que yo no estoy segura si la traducción es como Ona directamente o si le falta una N, porque hay un personaje que aparece en la Biblia que se llama Onán, que es un personaje masculino. Y Onán tiene una historia en la que su hermano tiene una esposa, pero no puede concebir bebés. Entonces su hermano fallece, que es su hermano mayor, y por ley, dentro de estas escrituras bíblicas, las mujeres tenían que concebir bebés dentro de las familias y los hombres tenían que dar esta herencia para heredar las tierras y heredar la riqueza. Entonces a Onán le es conferido la tarea de embarazar a su cuñada porque su hermano ya no está, y Onán se rehúsa al principio a hacer este acto, y cuando empieza a intentarlo, dicen que termina, o sea, no eyacula en ella, sino de fuera de ella, porque se rehúsa a tener un bebé con la esposa de su hermano, ¿no? Entonces él no quiere como procrear, y esa es como el conflicto que tiene el personaje de Onán, que Ona es el personaje que está embarazado por una violación de un hombre de la comunidad, ¿no? Que desconoce quién es. Entonces, a mí estos como juegos de los nombres me parecían relevantes dentro de este rastro de las historias bíblicas, cómo tienen estos rastros de herencia, que podríamos hablar de que es una herencia generacional dentro de las prácticas violentas que podríamos imaginarnos que tienen estas familias, ¿no? Porque se habla mucho del silencio y cómo el silencio se inserta en las familias o en las prácticas dentro de estas comunidades como algo necesario que les ayuda a coexistir, pero que al mismo tiempo se les pudre por dentro, ¿no? Como todo lo que no se dice, pero que está presente como una especie de fantasma, ¿no? Y que no se puede confrontar y no se puede hablar de ello. Y del último que encontré era de Augusto, que no encontré mucha información. Había un rey Augusto, pero no era Octavio Augusto, pero lo único que me pareció relevante es que el nombre significa que infunde o merece gran respeto y veneración. Esa es como la traducción del nombre. Y que el personaje tenía estas cualidades, ¿no? De ser una persona educada, que bueno, no necesariamente engendraba mucho respeto, pero sí era hasta cierto punto respetado, ¿no? Y ya de Yo las quería demás... que él se fuera con ella. Sí, la novela esa en la que se está enamorado de Ona. Sí. Todos queríamos eso. Yo no descartaría que tuviera, o que la misma directora o la guionista hubieran hecho como esas consultas sobre los nombres, porque justo sí me parecía como, me sacaba un poco como estas partes en las que justo les lavan los pies y yo decía, como, ¿por qué? Y yo como, ok. Ajá. Sí, no descartaría yo que fuera una
realidad habría que preguntarle a la directora, ¿no? Como de, ojalá vean nuestra conversación y respondan nuestras preguntas. Hay que mandárselo, se lo mandamos. Sí, con subtítulos. Yo quería traerles una pregunta antes de ir cerrando la conversación, justo trayendo de una cita, citando un diálogo de Ona, es que en un momento que está platicando con August, le dice, ¿por qué el amor, el fin del amor, la ausencia de amor, la necesidad de amor se traduce en tanta violencia? Yo tengo una posible respuesta, pero me gustaría que me ayudaran a responder. Sé que es compleja, sé que tiene como muchas Sí. como capas y cosas que se pueden responder desde ahí, trayéndolo claro a nuestra realidad, ¿no? Y cómo es que ahora entendemos y reflexionamos y vemos las relaciones, ¿no? Incluso, pues, de pareja, ¿no? Y pues de una pareja, pues, bajo la heteronorma, ¿no? Como es que ahora, pues, tal vez ya no le ponemos como etiquetas o tal vez ya lo vemos desde una situación ya no de, es que son como, él tiene que conquistarla a ella, haciendo como muchos actos de amor épicos que tanto las películas de, de Hollywood nos han enseñado, ¿no? Como Sí, esas formas un de caballero, relaciones, sí, de caballo relaciones un blanco. poco, sí, un poco raras y que ya tienen como muchas red flags, ¿no? Como las Sí. llamamos hoy. Entonces, ¿qué, qué les parece como esta pregunta, ¿no? Que podrían como responder por ahí. Yo creo que, bueno, enfocándome un poco más, como más generalizado y no tanto a las relaciones románticas, heteronormadas, yo pensaría que cuando no hay amor se sustituye como por otro sentimiento, ¿no? Y generalmente es el miedo. Y el miedo luego después se puede transformar en odio. Y entonces esto hace que las personas, o sea, cuando algo nos parece distinto, nos parece extraño o no normal, entonces le tenemos miedo, ¿no? Y eso nos genera repulsión, nos genera odio, nos genera segregación y esto es precisamente pues la falta de amor, ¿no? Con como que aparecen esos sentimientos, pues, creo yo. Yo estoy intentando recordar si aparece en esta película una cita sobre la educación y el amor, pero no me acuerdo y creo que no es de ahí donde la escuché. Pero tenía como muy reciente una noción en la que se cita a un autor que habla sobre cómo educamos desde el amor y que cuando se educa desde el amor no puede dar resultado, o sea, que nosotros aprendemos más de las personas que amamos y que nos miran y que nos como, como que nos transforman en una cosa diferente y entonces devenimos como en conocimiento a través de prácticas amorosas. Pero como eso que mencionas, Angélica, sobre el miedo, es algo que creo que también hacemos cuando no hay una comprensión tampoco de como de quiénes somos nosotros, ¿no? Y qué fuerza tenemos como sobre los vínculos o sobre los otros. Y que siento que lo vemos muy claramente en la película cuando las mujeres reconocen como cuáles son sus situaciones vinculantes y dejan de ejercer violencias unas sobre las otras, ¿no? Porque hay como varios conflictos en los que ellas mismas se atacan y se culpan y se recriminan de actos en los que están involucradas o no estuvieron involucradas. Y cuando se reconocen como seres que están vinculados por una situación y por una circunstancia, entonces deciden acompañarse y como que se observan por primera vez como seres humanos, ¿no? O como seres como no sé, como parecidos o significativos. Y creo que, como regresando a la pregunta, esto es lo que nos daría como una noción de por qué si no estamos situados en el amor, no podemos generar actos como bondadosos, ¿no? Porque entonces no reconocemos a las otras como seres iguales o que sienten como yo, sino que las sentimos como un otro que me pone en peligro, porque incluso el personaje de Ona en algún momento plantea la noción
de que los hombres que las atacaron también son víctimas de un sistema, ¿no? Ajá. Y todas así como que brincan y dicen, no, oye, ¿cómo que ellos también son víctimas? ¿De qué estás hablando, no? Si ellos nos Sí. atacaron. Y que esto también se plantea mucho desde algunos feminismos en los que se dice que el machismo o el patriarcado no solo perjudica a las mujeres, sino que perjudica también a los hombres y en sus prácticas de Claro. masculinidad, en las que también son violentados y son dispuestos a unas prácticas que los vuelven insensibles, ¿no? Y que se plantea esta noción de que los atacantes estaban intentando ejercer poder y que el poder se distribuyera como un fantasma en el que todos obedecieran, ¿no? Y que lo que Y sucede que es el que poder, genera miedo, ¿no? exactamente, o sea, cuando generas miedo, entonces mantienes el status quo. Y que estas prácticas entendemos claramente que no vienen de una práctica de reconocimiento del otro como un ser sensible, ¿no? Porque si vinieran de una práctica así, pues para empezar no dañaríamos otros cuerpos, ¿no? Ni violentaríamos la intimidad de otras personas. Claro. Y entonces, esta noción de si no aprendemos desde el amor y no actuamos desde el amor, entonces no estamos reconociendo que los otros son seres sensibles y vulnerables como lo soy yo misma, ¿no? O como lo soy yo mismo. Entonces, ese Justo, es el problema de violencia. justo es algo que dice August cuando también les está diciendo de cómo educar a los morritos con amor y les dice, poco se enseña a través de la confrontación y la disputa. O sea, tiene que ser educación con amor porque si empiezas como a ponerte en contra de ellos, entonces ellos también se van a poner a la defensiva, ¿no? Ándale, sí, esa era la cita, pero no me acordaba si era de esa peli. Estaba así como Sí. medio confundida. Y que August es como ese profe con el que todos soñamos también. Sí. Como yo quiero ir a la escuela con él. Sí, 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 que pareciera que no, que no cabe como dentro pues sí, del estereotipo que tenemos como de profe que regaña a todo el mundo y porque sí, ¿no? Y que está Ajá. súper feo, ¿no? Pero, Y que dicen, pues, no, esos ya no tienen solución, ajá, ya. ándale, sí, como de que ya, y los abandonan, ¿no? De que, sí, pues yo creo que ya vamos trayendo nuestras conclusiones y un poco lo que yo les puedo concluir de esta peli para quien nos escuchó y quien vio con nosotras la peli, pues es que ya como que trayendo también aquellos comentarios en los que decían que esta película pareciera justo como lo que mencionaba Angie al principio, de que pareciera que cada personaje es como si estuvieran en un teatro, ¿no? Que cada uno tiene un rol como muy particular, como muy concreto y que no se salen de ahí y que justo los personajes de las niñas que también participan ahí es como son los alivios cómicos, ¿no? Mientras hay como tanta conversación y tanta pregunta como reflexiva, ¿no? Están como ellas de que, pues ya se están riendo allá en el fondo, ¿no? O ya se cayeron, o ya les pasó lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que también la forma en la que podemos ahora entender la peli, creo que sí podemos pues rescatarlo, ¿no? De estas cosas que nomás decían, no, pues es que es como una peli como muy sencilla, ¿no? Que pareciera no trascender a más en cuestión como de, bueno, nos trajo como esta teoría o nos trajo como esta nueva forma de escribir personajes tanto femeninos como masculinos, ¿no? Que es como lo que ya han mencionado. Y pues eso, o sea, creo que con la peli yo sí la volvería a ver como para seguir rescatando esas citas y esos mensajes como tan concretos y tan como directos en el sentido de que también para mí me ayuda como a tal vez sí como bajar como estos grandes conceptos y estos grandes significados que nos trae como los movimientos feministas, ¿no? Habiendo tantos y de muchas formas. Entonces a mí como que me dice, bueno, es que se puede como reflexionar desde aquí o desde acá y entonces a mí como que me trajo como todas esas respuestas tal vez a preguntas que yo había tenido como de pues de estas como decisiones, ¿no? Y situaciones. Entonces,
por ahí les comparto esa como mi conclusión. Entonces, pues adelante, compártanme su conclusión sobre la peli. Yo estaba pensando ahorita con lo que decías sobre como todos estos personajes que interactúan, que como dices, están las adolescentes, por ahí también hay una niñita, están los niños, los hombres que apenas sí vemos como unos rastros de ellos, que es con el esposo de una de ellas, y vemos muchas situaciones como que suceden dentro de toda esta comunidad, que creo que podríamos como relacionarlos con problemáticas que se tratan dentro de los feminismos, ¿no? Y estaba pensando como en esta cita muy famosa que no sé por qué no recuerdo el nombre de la autora, pero creo que hay una relación muy cercana con los feminismos en el que ella dice que su lucha no va a terminar hasta que todas estemos libres, ¿no? Porque si yo ejerzo un privilegio que mis hermanas no pueden ejercer, entonces yo tengo que seguir luchando. Y creo que hay una noción muy como clara dentro de estas narrativas en las que, aunque son ficticias y en las que son como metafóricas, hay una sensación de vínculos y comunidad en la que, digo, dentro de esta noción utópica en la que todas se van, spoilers, en las que todas se van al final, se escapan de algún modo, ellas reconocen que lo que le pasó a la otra le afecta a cada una, ¿no? Aunque no sean víctimas directas de las mismas situaciones y no vivan de la misma manera. Y esto pasa, creo, sobre todo con el personaje de Marique, que es violentada por su esposo, ¿no? Constantemente. Y que ella les reclama que la como que la confrontan como si ella hubiera tenido otra opción, dice, pero yo no tuve otra opción, o sea, no tengo opción de irme. Como no que tengo ella opción se de... casó por la fuerza o algo pues es así, que dan a entender, ¿no? creo que en las comunidades te seleccionan a tu esposo y tú ya vives con ellos y, o sea, no hay como, ay, no, yo quiero y me voy a divorciar. Entonces, es una situación que también se confronta dentro de los feminismos occidentales, ¿no? De, ¿por qué las mujeres no se separan? ¿Y por qué si son maridos violentos no sé qué? Y se ¿Y les por qué recrimina a las eligen a mujeres. papás abandonadores, no? Ajá, así Cosas como si así. las mujeres fueran las culpables de estas Ajá. situaciones, ¿no? Y que es una situación, como les digo, en la que creo que mi conclusión sería, mientras haya otras mujeres que estén sufriendo violencias, la lucha nos corresponde a todas continuarla, ¿no? Y no podemos, no, yo no soy libre hasta que mis hermanas estén ejerciendo su libertad también, ¿no? O sea, esa sería mi conclusión. Yo quería mencionar también algo que me quedé con ganas de decir, que me parece súper fuerte el hecho de que estuvieran las niñas ahí, o sea, las niñas que cacharon al vato y que fue por eso que ya empezaron, o sea, ya no había como no decir que no eran ellos, ¿no? O sea, que a esa edad ellas estuvieran presentes en esta votación, en estos diálogos, ¿no? De que estaban todas las mujeres en peligro de sufrir constantes violencias y violaciones. Perdón, creo que no se puede decir esa palabra porque luego te toman, pero bueno. La censura. La censura, sí. Pero se me hizo súper fuerte, pues, que desde esa edad, o sea, como esto que comentábamos antes, que nosotras desde adolescentes nos tuvimos que enfrentar también a ciertos comentarios, ¿no? Con hombres viejos ya grandes, que comentaban algo sobre tu cuerpo, que comentaban así como algo sobre tu sexualidad, etcétera, etcétera. Y también esta otra parte en la que creo que esta peli tuvo un final que nos satisface a las feministas, ¿no? Porque dices, qué chido, se salieron con la suya. O sea, porque pues la neta es que toda esa caravana que hicieron hubiera estado muy canijo que de plano ningún hombre se diera cuenta y evitara que se fueran, ¿no? Y está esta otra parte en la que, ¿qué tal que estás en una opción en la que estás en una situación en la que no tienes la opción de poderte ir, pues? O sea, que vives, por ejemplo, las mujeres que viven en África y que sí sufren esas cosas de su mutilación genital y
o sea, todo ese tipo de prácticas en las que, o las musulmanas, ¿no? También que tienen, pues no tienen prácticamente derechos humanos y ellas no se pueden ir así como así, ¿no? Entonces también como que yo me quedo como con esta sensación, ¿no? De sí, obviamente sigue la lucha y que tal vez sí no la vivamos nosotras, probablemente, pero es como también creo que decía Nelson Mandela, me parece, que en su discurso pro pues de los derechos hacia los negros, decía, si yo supiera que me voy a morir mañana, de todos modos plantaría un árbol. O sea, si supiera que el mundo se va a acabar mañana, de todos modos plantaría un árbol. Que es como siempre buscar como esa preservación, ¿no? Ese algo que vas a dejar a lo que sigue. Sí, retuita eso. Pues bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado lo que escucharon y les haya hecho reflexionar o preguntarse algo de la peli, además de lo que ya les hicimos preguntar acá nosotras. Entonces, pues gracias a la Creatribu por acompañarme, por estar presentes en este episodio. Esperemos que no sea el último, esperamos que sea en un siguiente, no sé, película, serie, cortometraje, documental, lo que sea que se pueda conversar acá, son más que bienvenidas. Entonces, pues gracias por compartir conmigo su tiempo y el espacio. Pueden volver cuando quieran. Hay que hablar yo tengo la inquietud de hablar de Malcolm el de en medio, así como muchas capas ahí. No manches, mucho material. 3 horas hablando aquí. Uno Hay por que cada hacer temporada. 5 episodios de eso. Sí. Recién lo empecé a ver y dije, no manches, aquí hay muchas cosas que están sucediendo. Yo también lo estoy viendo. Yo también lo estoy viendo. Ya ves, hay que hacer uno de esos, lo planeamos en unos meses. Muy bien, pues recuerden que pueden seguirnos a mí y a las compañeras, a las compas en sus redes sociales, Instagram, Facebook, todo lo que tengan será aquí puesto en la caja de descripción y aquí para que vayan y nos comenten qué les pareció esta película en los comentarios y pues nada, nos escuchamos en un próximo episodio de Cine Aquelarre. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Chao.